Allinchamos kachunku pichus chimparimunku kay kanalman imaynalla kasankichik llaqtamasis walechchu manachu chimparimuychis kanalman no walejlla kasani qankuna yachankichik ña kay España llaqtamanta pacha parlarimusaykichis noqaypas sutii Magui kunan qhawarikusun kay Luzmila Carpio nisqata imarayku suscriptor mañamora qayna ma qhawayatirqanichu mensajenta qillqarimusqanta ima qhawayatirqanichu pero noqa masqarini imaynapi qhawayman nispa tarini qhawani payman ñamun kay Luzmila Carpiota taki sumaq away Carmini chayta uyarikusun chanta ñawiripusaykichis imachus kay Wikipediapi qillqasqa kasan uchikitallata ñawiripusaykichis ñawpaqpi ñawirqani k'alata kunan uchikitallata kunan parlarisaq castellano gallupis runamasinchista. Hola gente, ¿cómo están? Espero que estén bien. También doy la bienvenida a aquellas personas que por primera vez coinciden con este canal. Espero que se queden. Mi nombre es Magui, les hablo desde España. Hoy vamos a ver a Luzmila Carpio a petición de Daniel Mendoza. Ayer les enseñé que no podía ver el mensaje, pero me di los modos para poder leerlo y pidió a mejor dicho, a Luzmila Carpio. La canción es Sumaj Away Awaj Warmi, sería Carmi pone. Entonces, esa canción vamos a ver, pero antes voy a leer su pequeño resumen de su biografía, y anteriormente hemos leído también, pero es bueno recordar para no olvidarnos de quién es Luzmila Carpio. Luzmila Carpio, Calacala, 1949, es una cantante boliviana. Calacala es el pueblo donde ha nacido. Es una cantante boliviana de música andina reconocida por sus característicos cantos de tonos muy altos que imita el canto de los pájaros. Nació en la comunidad de Calacalla, Ayllopanacachi, situada en el departamento de Potosí. Ocupación era diplomática, esta no está actualizado pero cantante y compositora. Distinciones Gran Oficial de la Orden Nacional, Música Andina y Canción Popular. Pueden ir a Wikipedia y leer por completo su biografía, así van a estar enterados. También quiero mandar saludos a todos los nuevos suscriptores, también a aquellas personas que me han escrito. Voy a voy a mencionar su nombre. Ellos son Juan Almanza, Daniel Mendoza, Carol Campos, Leo Velázquez, DJD John, Gisela Miranda, Janina Valdés. Que sean bienvenidos al canal. Espero que disfruten de todo lo que hacemos aquí. Espero que también ellos vayan interactuando y pidiendo los temas que quieran escuchar, ya sea de nuestra cultura o de otra cultura. Aquí vemos variedad de canciones y espero que lo disfruten. Bueno, sin más que decir, vamos a ir a la canción. Sumaj Awaj Carmi, buena tejedora, Luzmila Carpio. Hay canción dedicada a las mujeres andinas que tejen no solo el abrigo de sus hijos, sino la esperanza de un mañana. ¿Por qué dice la esperanza de un mañana? Porque la mayoría de las personas que viven en el campo tejen no sé cómo nosotros los llamamos puyos, a las mantas hechas de lana de oveja. Eso se llama puyos en quechua. Eso es lo que se dedican a hacer también los aguayos, los chumpis. Todo eso ¿para qué? Para vender y con ese dinero poder ayudar al marido que trabaja la tierra. Eso es más que todo en el campo porque se dedican a la crianza de animales y entonces la única esperanza es de la mujer también que ayude en el hogar, y si es madre soltera es el doble su trabajo porque hace el papel de madre y padre. No ganini llaqtamas qankuna aychankichis imaynatachus kay qillqisqa nimun chayta. Warmi campupi allin llakiyta tiyakun. Pay llank'an hallp'api chantapis pay ninman imaynatachus kay sumaq awaq nin. Awanku telarespi Jullusta vendenankupaq chantapis p'achasninku ruwanku chay lana ovejamanta. Qankuna yachankichis chayraykus nin esperanza de un mañana feliz.
Manachu chayta ruwayachankuma imamantachu kay kawsaypi tiyakunkuma mana yachaymanchu killa killapicha tiyakunkuma. Chayraykush nin esperanza de un mañana feliz. Yuyarikunallapuni. Casa de barro de adobe con techo de paja. Del artista Mamani. Mamani puede ser eso. A ver, mejor sería que lo escuchemos todo para que lo entiendan, porque la primera, esta parte que ha cantado, volverá, yo creo, a cantar, porque yo lo he traducido ya antes de que a ustedes les haga escuchar la canción, para que lo entiendan, porque si voy a aquí traducirles, no van a entender tanto, pero lo que puedo decir, lo que ven ustedes en los dibujos, las mujeres indígenas, como nos llaman a los del campo, nos ponen a todos nombres, pero bueno, ¿qué hacen? Como ven aquí, todas estas vestimentas, hasta el sombrero está hecho de lana de oveja. Ellos han sabido crear su propia ropa, el estilo que tienen, los bordados que tienen mucha sabiduría, cosa que espero que no se pierda, porque eso se transmite de generación en generación. ¿Cómo no? Si se pierde, pues de aquí a unos años ya no va a haber quien teja en los telares, ni aguayos, ni chumpis, ni nada. Sería una tristeza. A mí cuánto no me hubiese gustado el aprender a tejer. Yo sí sé hilar en Cusca y Canti, sé entorcelar la lana, pero el tejer, puedo tejer lo que es el llano, pero no puedo tejer lo que es con figuras, con muchos adornos, eso no, es muy complicado y lleva un mes entero de realizar estas prendas, más que todo los aguayos con figuras. Eso se tendría que valorar y debía de costar un poco más a la hora de comprar, porque muchos piensan que es fácil y regatean el precio de nuestras hermanas del campo. Eso tendrían que ser ustedes conscientes de que ellos mantienen la cultura, lo que es las tradiciones de nuestro país. Si no hubiese eso, pues un país sería soso sin eso, ¿no? Ustedes tienen que valorar lo que tenemos, lo que hay en Bolivia, lo que muchas personas dicen, no tengo nada. No, eso es mentira. Lo que tienen es un cerebro vacío, porque los de antes tenían, tenían todo. Por eso existen hasta hoy en día. Solamente que la tecnología hace que cambie un poquito la manera de ver y de tratarles a ellos, pero no debería ser así. Porque no todos sabemos sembrar papa, no todos sabemos cosechar, no todos sabemos qué papa o qué semilla sembrar y en qué época, no sabemos. Ni cómo y cuántas veces hay que regar, ni nada. Por eso que digo que todos los seres humanos estamos conectados, los que viven en el campo
hacen lo que es la alimentación para traer al pueblo y en el pueblo les compramos y a veces no valoramos el esfuerzo que hacen para traernos. Espero que de hoy en día ustedes se pongan a pensar un poquito más en sus hermanos del campo. No ganin ni las tamas, es que imaynatach kay videopus rikusankichis imaynatach pachanku kay umamanta pachasta chaki punta kama paykuna ruwakunku. Mana noqanchik hinachu rinchis imaniykiman mercadoman raqtiq huk wasi p'achaspi tiyan chayman rinchis noqanchik, pero paykuna mana, paykuna ruwakunku maqsninkuwan kay telarespi sumaq awarinku, chantapis awaqtinku paykuna p'achanku ruwanku tukuy imata, chantapis nini qankuna yachanaykichis tiyan sumaq imayniychisman sumaq ruwanku p'achasninkuta sumaq ruwanku phullush, awayush, chumpista rinku llaqtaman vendeq. Chaypitaq runa masinchis regateanku nishan rebajariway nin, uchikita llapa pagay munanku, mana yachankuchu masqa tiempuchus kay awanku chayta huk lliqlla sumaq t'ikasniyuq sumaq chayqa huk killa iskay killa ancha tiyakuspa tiqisqa chaypi ruwanku mana huk semanallapichu. Chayta yachanaykichis tiyan, chantapis qankuna yachanaykichis tiyan imaynatachus kay runa masinchis tiyakunku, imaynatachus campupi hallp'ata llank'anku, imaynatachus paykuna papa uqa tukuy ima apamuwanchis mikhunanchispaq llaqtaman. Chayta mana yachanchischu, nuqanchis acaso yachanchikchu imaynachus llank'akunan hallp'a, ima fechapichus tarpuna, cosechana, masqa kutitachus yaku qarpana ma yachanchikchu. Yachanchisman chayri cosechakanman, nuqallanchis tukuy imatapis ruwakusunman, pero mana yachanchikchu. Chayraykus nuqaniykichis runa masinchisqa valorana hina. Nuqanchis uklla kanchis, ashkha rasaqchu kanchis, uk rasalla kanchis. Chayta qankuna sumaq t'uqurikunaykichis tiyan umaykichis, amataq chiqnikuychischu, amataq ni indio nispa discriminankichischu. Chayta niykichismi. Kunan uyarikunallapuni takiyki. Bueno, ahí se acabó la canción. Uf, a mí esa voz me llega directo al corazón. No sé si a ustedes cuando hace ese agudo. Wow. Luzmila es una de las mejores voces de Bolivia. No voy a decir del mundo, porque en este mundo cada país tiene sus mejores cantantes, sus mejores todo.
y no puedo estar de presuntuosa yo, como se dice, decir que es la única, ¿no? Es una de las mejores de Bolivia, eso sí. Bueno, voy a leerles lo que les he traducido la canción y dice así. Tú eres esa mujer, tú que sabes tejer muy bien. Con las enseñanzas de tejidos antiguos, tú tejes los aguayos y las fajas. Ay, madre, óyeme, madre, mis hermanas que empiecen a tejer los aguayos, eso es bis. También la primera parte que he leído es bis. Ay, mamá, también es bis, bis, bis. Todo lo que he leído son 2 veces repetido. Después dice, a los niños que están creciendo tenemos que enseñarles a hilar fino, a cavar la tierra y a usar la rueca. La rueca es como la pusca donde se hace el hilado de la lana, donde se entorcela. Se dice pusca anti como, no sé, la pusca es pequeñito, el anti es más grande, eso es para hilar lanas más gruesas. Em, Después, otra vez dice, a los niños que están creciendo tenemos que enseñarles a hilar fino, a tejer diferentes puntos y también a usar la rueca. Ay, madre, óyeme, madre, diles a mis hermanos que empiecen a tejer los aguayos. Y mis hermanos sulcas es menores. Hatuchis es grande, sulcas menores. Y mis hermanos menores que empiecen a tejer los chumpis. Ay, madre, después empieza a decir, óyeme, madre. Y cuando dice, ay, madre, eso es como decir, oye, madre, o óyeme, madre. Eso es la canción. Espero que les guste y cualquier cosa, ustedes que sepan de Luzmila Carpio, lo que sí sigue vigente hoy en día, ustedes están más en Bolivia, pueden comentar en la caja de comentarios, pedir las canciones que ustedes quieran. Una cosa les voy a pedir. Siempre la canción que ustedes quieran ver, envíenme el link, porque si ustedes me ponen el nombre y nada más, o sea, y el nombre del cantante, yo busco, voy directo al canal oficial y si no encuentro recién busco otra opción. Pero a veces al buscar otra opción encuentro un vídeo que a ustedes quizás no les guste porque ya saben que en YouTube hay variedad de vídeos de un cantante y tal. Entonces es bueno que ustedes envíen el link. También aquellas personas que ya están suscritas en este canal pueden enviar sus vídeos de sus canales para poder ver. Es una forma de ayudarse. También decirles dar like, dislike, comenten, compartan todo eso, ya ustedes saben. Y nada más. Y los que quieran ir a Instagram también pueden ir a Instagram. También, no, nada más. Kankunapish llaqtaman imatachu yachankichis chay kay Luzmilamanta qillqarimunkichisman. Sikichus takisan manachu chayta nimunkichisman. Chaytapish ima takiytachus qhawarikuyman munankichis chayta apachimuychis. Linta apachimuychis yachankichisña qankuna. Imaynachus kay videopi qhawakunchis kay canalpi imaynatachus qhawanchis. Chaytapish dar like, dislike, comentarichis qillqarimuychis pincharichis notificaciones sapa wicharichimukti videos chamusonqachis notificaciones karuwaq yanaykichis chayllanirikichisman chantapis yachachimunaykichis telaresta puskasta qankuna riqsinaykichis. Lo que dije, gente, que les voy a enseñar los telares antes que me olvide para que ustedes conozcan un poquito más de cómo hilan las mujeres, de cómo tejen estos que están viendo los aguayos. Este es lo que está tejiendo un chumpi, como ven, es entre palos, así ellos hacen, arman como un catrecito, más o menos, como una cama, así. Ahí empiezan a tejer. Aquí, mira, aquí están haciendo un aguayo, aquí un chumpi, aquí que están haciendo con figuras y todo eso. Ustedes pueden entrar a Google y poner
cómo se teje un aguayo y les va a salir cómo se tejen los cinturones, cómo se tejen los aguayos, todo eso para conocer un poquito más de la historia de nuestro país. Ahora les voy a enseñar lo que es la fusca y todo, ¿vale? Mire, aquí no sé si están viendo, esto es la fusca, el anti, como dicen, y la lana. Directamente la lana ponen a un costado y empiezan a estirar, estirar y hilar. Eso es la fusca, lo que se llama es como un palito con una cosa redonda ahí en la parte inferior. Eso se llama fusca. Y el canti es más grande que eso. Y las ruecas, ya saben, estas ruecas ya después de las fuscas y todo aparecieron. Pues ustedes un poquito más para conocer, ya como les he dicho, la cultura, de cómo en Norte Potosí, en Oruro, por Cochabamba también, por los campos de Cochabamba, aún se mantiene esta la tradición. Y como ven los bordados, todo esto, como ven su ropa, ellos lo tejen, lo hacen en los telares. Y es una costumbre enseñar, como dice en la canción, a los niños que están creciendo, hay que enseñar a hacer esto para que no se pierda la, nuestros tejidos y las costumbres que se hacen en los pueblos de Bolivia. Bueno, ahora sí, se cortó el vídeo y ya nos vemos en otro vídeo, gente. Y Kaikama ya está más, video cama.